3 salas macrorregionales, una en Trujillo, precisamente, una en Arequipa y la otra en Lima, como parte del subsistema de extinción de dominio en el Perú, y que ya, en el caso, por ejemplo, de Lima, se ha dictado ya una sentencia referida a la extinción de dominio de unas cuentas bancarias de un investigado por delitos contra corrupción de funcionarios en su momento del gobierno del expresidente Fujimori. Y que lo traemos a colación, esa sentencia que se ha dictado por el juez Torres, de la juez de extinción de dominio de Lima, porque con unos días de implementación, porque estos juzgados se implementaron y entraron en vigencia el 15 de mayo de este año, ya se ha dictado esta sentencia de extinción de dominio de unas cuentas por más de $1 millón. Por más de $1 millón. Con lo cual, ratificamos el impacto económico en la implementación de estos órganos jurisdiccionales en el Perú. El impacto económico en la recuperación, pero el impacto económico también en el debilitamiento de cualquier organización criminal, ¿no?, que distorsione el mercado y que violente, como se dice en Colombia también, como objetivo último, los principios y valores de un sistema democrático. Entonces, esto es interesante. Esperamos que el subsistema pueda dictar más sentencias a los jueces y poder recuperar dinero que sirva para poder financiar el propio subsistema. Y esa es la razón de ser de la creación de esta figura, ¿no?, jurídica muy novedosa. Pioneros son efectivamente en Colombia, pero creemos que la mayor novedad normativa en Latinoamérica, con una perspectiva diferente al decomiso penal, es la figura de la pérdida o la extinción de dominio, por el impacto económico que esto significa, por la lucha frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, en cumplimiento de determinadas también convenciones, como la de Viena, como la de Palermo y como la de Mérida, y las recomendaciones de la GAFI, las 41 recomendaciones. No podemos empezar este tema sin, digamos, recurrir al artículo 70 de la Constitución Política del Perú. El artículo 70, ahí está. Nosotros tenemos este artículo que es una garantía del derecho de propiedad y establece la inviolabilidad del derecho de propiedad. Y el Estado garantiza el derecho de propiedad, según el artículo 70 de la Constitución, en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. En armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Y las restricciones son por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada, que incluya compensación por el eventual perjuicio. A diferencia, por ejemplo, de Colombia y México, bueno, salvo los países de Centroamérica, la extinción de dominio sí tiene un contenido, digamos que está recogido en la Constitución de manera explícita, lo cual no sucede en el Perú, como lo vemos en el artículo 70. Sí está contemplado, por ejemplo, en el artículo 34 de la Constitución colombiana y también en la Constitución mexicana se ha incorporado esta figura de manera explícita. De modo que
eventualmente podríamos ahí ya plantearnos alguna interrogante referida a si en algún momento cuestionen su constitucionalidad a través de los procesos respectivos, de los procesos constitucionales. ¿No? La pregunta también es si es que es necesario que esté contemplada esta figura en la Constitución política del Estado. O sea, necesitamos una reforma constitucional para dar sustento constitucional y legal a estos órganos jurisdiccionales especializados de extinción de dominio, o no es necesario, como por ejemplo sucede en Centroamérica y ha avanzado muchísimo. Guatemala, El Salvador, Honduras han avanzado muchísimo en este tema de extinción de dominio. Y tenemos la paradoja de que en México está en la Constitución, pero en 10 años se han expedido 193 sentencias. 10 años. Y en realidad no ha tenido éxito. Y cuesta creer, como comentábamos con una magistrada encargada de un juzgado de extinción de dominio de Ciudad de México, cuesta creer que los juzgados de extinción de dominio van a fracasar en un país en donde es de conocimiento público, hay carteles de droga, hay contrabando, hay trata de personas, etc. Hay narcotráfico, hay lavado de activos. Entonces, lo que están haciendo es presentar algunos otros proyectos que en este momento están en la Cámara de Diputados del Congreso mexicano a efectos de hacer las modificaciones respectivas. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En donde sí, por ejemplo, el trabajo de la Fiscalía es muy potente en este tema y también de los juzgados. Y podemos decir que en el Perú, a pesar de que está empezando a funcionar ese subsistema, ya tenemos una sentencia, hay más de 35 millones por recuperar en procesos que están en trámite, pero hay un dinero transnacional que solamente está para que los fiscales puedan trabajar ese tema también, de millones de soles que pueden ser recuperados para efectos de financiar el sistema, a través de esta subespecialidad de extinción de dominio.